Bueno, queridos hermanos, ya hemos dado lectura a Génesis capítulo 11, en los versos 1 al 9, donde está una famosa, muy conocida historia por todos nosotros, la historia de la Torre de Babel. Y hoy entonces, como nosotros les recomendábamos la semana pasada, ojalá hayan leído el 10 y el 11, porque forman parte de una sola sección de lo que llamábamos, que se acordarán de esta palabrita, Toledot, que es una palabra que el mismo Moisés pone allí para marcar el inicio de una nueva sección. Y justamente aquí está un Toledot completo, que es desde el 10.1 hasta el 11.9 justamente. Y de alguna manera este tiene dos escenas, esta parte tiene dos escenas. La primera es cómo las naciones se distribuyeron por la tierra y luego está la historia de Babel, pero ese no es el orden cronológico, ya evidentemente, y eso es evidente, el mismo autor aquí lo deja claro, es solo leer atentamente y nos damos cuenta que primero Moisés nos cuenta cómo ocurrió la distribución y cómo se distribuyeron por las distintas familias. Sem, Cam, Jafet, los tres hijos de Noé y sus descendientes se distribuyeron por los distintos lugares geográficos del planeta. Pero entonces cuando llega el 11.1 dice, y vuelve atrás en el tiempo, dice, ¿cómo fue que ocurrió que se separaron? Porque hubo un momento donde todavía eran un solo pueblo con una sola lengua. Entonces, ¿cómo fue que ocurrió esta separación? ¿Bien? Así que, o esta división, donde se distribuyeron cada uno por su lugar. Así que esto es lo que nosotros encontramos aquí en este episodio de la Torre de Babel. Es muy importante tener en consideración que el pecado ciertamente es primaria y principalmente la concupiscencia y rebeldía del propio corazón humano, que queriendo vivir en independencia de Dios se rebela contra Él y entonces hace todos los esfuerzos posibles para no depender de Dios, para vivir una vida autónoma sin depender de el Creador. Este es el inicio, esta es la raíz, el núcleo del pecado. Pero desde este punto en adelante también el mal, la rebeldía, tiene algunas características que debemos entender y que la Biblia es muy clara desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, es abundantemente y meridianamente clara con respecto a este tema, de que el pecado también tiene otras dos dimensiones, o el mal en el mundo, en la creación, tiene otras dos dimensiones importantes. Además de la propia pecaminosidad y rebeldía que cada uno de nosotros comete contra Dios, como Eva y Adán en el jardín, está el tentador, la serpiente, el diablo, quien habiendo pecado también, habiéndose rebelado contra Dios, ¿cierto? Ahora seduce a la raza humana buscando que la raza humana también viva en desobediencia a Dios. El diablo no puede obligar a alguien a pecar, no puede llevar a la persona a pecar fuera o contra su voluntad, pero es un tentador hábil y astuto, ¿cierto? Que nos tienta y nos seduce para que entonces nosotros, por nuestra concupiscencia, tomemos la decisión de pecar. Pero además hay un tercer elemento, además del propio pecado, concupiscencia y el diablo, está lo que el Nuevo Testamento llama el mundo. Y con esto se refiere a estructuras socioculturales que se levantan de tal forma que por la naturaleza comunitaria de la raza humana, porque somos seres comunitarios, Dios nos creó como seres comunitarios, orgánicamente dependientes unos de otros. Agustín no fue formado del polvo de la tierra directamente, sino que vino de la unión que tuvimos Priscila y yo, al igual que Sofía. Y así también, ¿cierto? Yo también fui formado, no fui formado de la tierra, sino que yo vengo de la unión orgánica de mis padres. Entonces hay una relación orgánica que Dios estableció desde el inicio en la creación, mostrando que somos seres comunitarios, así como nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es entonces un solo y eterno Dios, siendo tres personas distintas. Estos misterios también están reflejados en cómo Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, por nuestra naturaleza comunitaria, nosotros producimos una sociedad con características, con valores, una cultura. Y estas características socioculturales, por causa de que somos seres rebeldes contra Dios, también son estructuras socioculturales pecaminosas.
Estructuras socioculturales que en el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, se utiliza la palabra mundo. La palabra mundo, cosmos, es una palabra que tiene varios significados, fundamentalmente 3, y es muy importante estar atento al contexto porque en el Nuevo Testamento se usan los 3 significados en distintos textos. Entonces a veces cosmos o mundo es la gente que vive en el mundo, otras veces el cosmos, el mundo, es el orden creado, por lo tanto el orden que Dios hizo perfectamente bueno, ¿cierto? Y que lamentablemente está bajo la opresión del pecado de la humanidad, pero es el orden creacional que Dios hizo bueno. Y hay una tercera acepción de la palabra mundo, que es a la que yo me refiero ahora, que es una cultura que se sustenta y se levanta contra Dios. Y por eso que estas 3 cosas se relacionan. En Efesios el apóstol Pablo es muy claro en hablar cómo se relaciona la propia concupiscencia con la obra de Satanás y con la cultura, con el cosmos, como cultura anti-Dios, como cultura contraria a Dios, que se levanta en oposición a Dios. Y así, por lo tanto, nosotros tenemos que en la cultura o a nivel de la sociedad y de la cultura se levantan, por ejemplo, distintos ismos, que humanismo, ¿cierto? Socialismo, capitalismo, liberalismo, marxismo, distintos ismos que se levantan como verdaderas idolatrías culturales, que lo que buscan es tomar algún aspecto que Dios creó bueno y levantarlo a la categoría de absoluto para a partir de ahí construir una serie de valores, de formas de interpretación del mundo e incluso de instituciones que de alguna manera nos van forjando y nos van formando para que nosotros aprendamos a ver como normales ciertas cosas que no lo son, aprender a ver cosas buenas que no son buenas, llamando a lo bueno malo, lo malo bueno, y entonces vamos siendo nosotros formados porque nuestra naturaleza es comunitaria y sin embargo esta estructura sociocultural, en vez de formarnos en la voluntad de Dios, nos va formando para que pensemos de una manera contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ojo con esto, porque incluso ideologías que humanamente son opuestas una a la otra, sin embargo, coinciden muchísimas veces, y esto es muy común en la historia de la humanidad, coinciden en que ambas son opuestas contra Dios. Entonces, por eso nosotros como creyentes somos llamados a mirar desde la perspectiva del reino, donde entonces hay una crítica muchas veces, tanto, si me permiten usar la metáfora, tanto a Egipto como a Babilonia, ¿cierto? Egipto y Babilonia fueron enemigos en un momento, se opusieron el uno al otro, pero no por eso significaba que Dios estaba con los egipcios o que Dios estaba con los babilonios. Ambas eran culturas que se levantaban contra Dios, culturas centradas en el ser humano, en las capacidades humanas, culturas pecaminosas. Y por lo tanto, el pueblo de Israel fue llamado a no posicionarse a favor de los egipcios por causa de estar contra los babilonios. Así también somos hoy nosotros llamados a no posicionarnos ideológicamente o abrazar ideológicamente aquellas posturas idólatras que el mundo nos presenta y que muchas veces entre ellas parecen opuestas y aparentemente lo son. Pero en su núcleo, en su corazón, tienen la misma raíz, oposición a Dios. Así que esta es la relación que existe y aquí nosotros vemos en Génesis 11 el levantamiento de una cultura en oposición a Dios. Así que lo que nosotros vemos es que el pecado toma forma estructural. El pecado toma una forma estructural mediante culturas que se levantan en oposición a Dios, como decíamos. Y este pecado que toma una característica estructural se refleja y se ve muy claramente aquí en Babel, en la construcción de la Torre de Babel. Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé, conformaron un solo pueblo, una sola nación, con sus hijos, con sus descendientes, y cuando todavía eran un solo pueblo y una sola nación, construyeron esta ciudad. Algunos han dicho, ¿cierto? Y es común también decir que Nimrod habría sido quien dirigió, ¿cierto?, esta construcción de Babel, por causa de lo que dice el capítulo 10, que como decíamos, esperamos que ustedes lo hayan leído durante la semana. Dice en el verso 8 del capítulo 10 que Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Esa expresión ante el Señor significa, es un superlativo, es para hablar que era fuerte incluso a los ojos de Dios, ¿cierto? Incluso a los ojos del Señor.
Y por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Y dice, las principales ciudades de su reino fueron Babel, Erec, Akkad y Cainé, en la región de Sinar, justamente donde se construyó la Torre de Babel, en Sinar, como nosotros leímos ahí en el 11:2. Pero sigue más, capítulo 10, verso 11. Desde esa región Nimrod salió hacia Asur, donde construyó las ciudades de Nínive, Rehobot-ir, Cala y Resén, la gran ciudad que está entre Nínive y Cala. O sea, Nimrod sería el fundador de dos grandes imperios de la antigüedad, cuya característica principal es su idolatría, su oposición a Dios y la terrible opresión que cometieron contra el pueblo del Señor. ¿Cuáles son estos dos imperios? Babilonia y Asiria. Entonces, algunos concluyen que Nimrod habría sido el que fundó aquí por causa de que lo menciona en el valle de Sinar, ¿cierto? Que su principal ciudad era Babel. Sin embargo, al parecer, lo que más bien habría ocurrido es que Nimrod habría seguido el ejemplo de los que lideraron la construcción de la Torre de Babel, fundando ciudades. Y que aquí cuando dice en el 10:9 que... en el 10:10 que él fundó Babel, o que las principales ciudades de su reino fueron Babel, se refiere ya a la Babilonia, o sea, a la primera versión de Babilonia que va a haber, digamos. Luego de esto, él habría entonces cambiado de región y habría fundado Nínive. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que independiente de cuándo exactamente fue, si Nimrod estaba ya existía, ya había nacido, si tal vez Nimrod era un niño y aprendió de esto, no lo sabemos, pero es un hecho de que Nimrod también claramente representa el mismo espíritu, la misma motivación, las mismas motivaciones, los mismos valores de los que lideraron la construcción de Babel. Y esto es lo que nos dice, por lo tanto, en este texto. Vemos que en Babel tenemos la primera expresión de una cultura, de una expresión sociocultural que se levanta contra Dios, una civilización. Y ojo con la palabra civilización, viene de civitas, que significa ciudad, que es justamente lo que ellos construyeron. Una ciudad no es solamente un lugar donde habita gente con una cierta densidad poblacional. Una ciudad tiene valores en común, tiene formas de ver, de pensar y de sentir. Cada ciudad tiene una cultura, cada ciudad tiene una forma de percibir el mundo. Así que las ciudades son efectivamente civilizaciones. Por eso la palabra civilización como cultura y la palabra ciudad, civitas, están tan íntimamente ligadas. Así que aquí en este contexto de Génesis nosotros tenemos básicamente dos cosas. Hoy vamos a hablar sobre una cultura en oposición a Dios. Para los jóvenes y niños que están tomando nota, ese es el título hoy. Una cultura en oposición a Dios. Y vamos a ver dos cosas. Vamos a ver cómo se conforma una cultura en oposición a Dios. Y luego vamos a ver cómo una cultura en oposición a Dios es juzgada. Estos son los dos puntos. Cómo se conforma una cultura en oposición a Dios y luego cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios. Y estos son los dos elementos que vamos a ver hoy, los dos grandes temas que vamos a tratar hoy a partir de este texto. Primeramente, ¿cómo se conforma una cultura en oposición a Dios? Vemos aquí que se conforma con las siguientes características, a lo menos, pero aquí vemos un patrón que se va a seguir a lo largo de la historia, hacia adelante, incluso hasta nuestros días. Primero, una cultura en oposición a Dios, fíjense que usa los dones de Dios para oponerse a Él. Miren, esto es lo primero de cómo se conforma una cultura en oposición a Dios. Una cultura en oposición a Dios primeramente se conforma usando los dones de Dios para oponerse a Dios. Usa lo que Dios nos da como humanidad, como seres creados a su imagen y semejanza, usa esos propios elementos para oponerse y para levantarse en oposición contra el Creador que le ha dado esos dones. Esto es una característica de la humanidad caída, de la humanidad pecaminosa. Desde cosas tan sencillas como usar el aire que Dios nos da para respirar y vivir para blasfemar contra Él. Usar los dones que Él nos da, los bienes,
para hacer algo contra el Señor. Bueno, en este sentido es propio de la naturaleza parásita del mal. En este grandioso y hermoso reino que Dios creó para su gloria, que es la creación entera, el parásito ingresa y como es parásito, lo que hace es dañar toda la estructura de la creación, dañar todo el bien que Dios hizo, consumiendo los bienes de la creación. Entonces es un parásito. Y en ese sentido, una cultura en oposición a Dios tiene esta primera característica. Fíjense que dice así: en ese entonces se hablaba un solo idioma. El hecho de que podamos comunicarnos, el milagro de la comunicación, ¿cierto? Los expertos dicen que hay tres cosas que son sumamente complejas y sumamente difíciles de probar o de decir por qué, de dónde vinieron, cómo es posible que existan, ¿sí? Y una de ellas es la vida y la otra de ellas es la comunicación, ¿sí? La comunicación. La vida es algo muy improbable que exista vida. Pero otra cosa es también la comunicación, que haya lenguaje y que nos podamos entender, que yo pueda decir algo siendo yo un ser y que lo que yo estoy diciendo usted incluso pueda entenderlo a través de esta pantalla, de esta transmisión online, o que incluso puedan entender las personas que están ahora aquí conmigo, ¿cierto? Mi familia aquí en la mesa. Que exista el lenguaje común es un verdadero milagro y es un gran misterio de la ciencia. Pero hay lenguaje y nos entendemos. Es un don de Dios que podamos comunicarnos. Es un don de Dios que podamos hablar unos con otros. Es un don de Dios que nosotros podamos, por lo tanto, existir, ¿cierto? Hablando, comunicándonos. Pero este don de Dios se suma una siguiente cosa. Dice, y ellos entonces hablan un solo idioma, y al emigrar al oriente, este pueblo, que eran un solo pueblo, recuerden, que habían descendido de Sem, Cam y Jafet, y eran un solo pueblo, ellos encontraron una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Ya vamos a ver un poquito más por qué es el problema con esto. Pero ellos allí se asentaron, ellos vinieron y se establecieron allí. Eso en sí mismo no tiene nada malo, pero vamos a ver cómo este asentarse allí también es uno de los dones que ellos terminan utilizando contra Dios. El hecho de que ellos tengan un lugar donde vivir, un lugar donde poder establecer una casa, un hogar, no es algo malo. No es malo asentarse, no es malo tener un lugar y un espacio al cual llamamos hogar. Esto era así, de hecho Dios mismo creó el primer hogar para que se asentara la humanidad. Dios mismo cultivó el jardín del Edén para que el hombre pudiera asentarse y vivir allí. Pero desde allí multiplicarse ciertamente y llenar la tierra. Sin embargo, aquí nosotros vemos que ellos se asentaron y luego dice, y se dijeron unos a otros. Se pusieron de acuerdo. Hay un acuerdo aquí. Un acuerdo. Se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Entonces hay desarrollo tecnológico. Otro de los dones de Dios. Que ellos hayan podido pasar del uso de la piedra y de ir a buscar, seleccionar, cargar piedras, a construir ladrillos usando barro cocido. Fue así como usaron ladrillo en vez de piedra y asfalto en vez de mezcla. Así que hay un desarrollo tecnológico, don de Dios también, como ya veíamos, un don del Señor. Es evidente que no es malo el ladrillo, no hay ninguna connotación moral de que los ladrillos sean negativos, sea moralmente negativo. No, para nada, aquí no hay ninguna connotación en eso. Los ladrillos son ampliamente utilizados en la construcción del templo del Señor, los ladrillos son utilizados para la construcción de las casas de los israelitas. Los ladrillos no tienen nada malo en sí mismos, ¿cierto? Así como tampoco tiene nada malo ninguna de las otras producciones culturales que el ser humano realiza, que el ser humano hace. El asunto es la decisión que ellos toman con esto. Ellos usan el hecho de tener un solo lenguaje. Ellos usan el hecho de encontrar un lugar donde asentarse. Y ellos usan el hecho de desarrollar su tecnología para oponerse contra Dios y rebelarse contra Él. Y entonces que ellos vienen y toman la decisión de quedarse en un solo lugar y no moverse de allí. No quieren ser dispersados. Recuerden que este es el mandato de Dios, que ellos llenen la tierra. No solo el mandato que le dio a Adán,
Fue el mandato que le dio a Noé y a su familia cuando ellos bajaron del arca en el 9:1. Dios les dice, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ellos tenían el mandato de Dios. Sem, Cam y Jafet escucharon junto a sus esposas esto que Dios le dijo a Noé. Multiplíquense y llenen la tierra. Pero ellos decidieron asentarse. ¿Y qué usaron? El lenguaje común, un valle en el cual podían asentarse, un lugar para vivir y el desarrollo tecnológico. 3 cosas que no son malas, 3 cosas que son buenas, pero que ellos torcieron y utilizaron contra Dios, porque así es el mal, así es el pecado, es un parásito en el reino del Señor. Así que esto es lo primero, vemos que usa los dones para oponerse a Él. Veamos con más detalle entonces, aquí vamos a ver las otras características, todas en el 4. La otra característica de cómo se conforma una cultura en oposición a Dios, en el 4, luego dijeron, es fascinante como Moisés es muy hábil aquí en su relato, porque él no dice no es Moisés como narrador diciendo, y ellos decidieron hacer esto, sino que él está diciendo, ellos dijeron, está poniendo sus propias palabras, lo está haciendo a ellos mismos decir en el relato las palabras que los condenan. Ellos dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Primera característica, construir una ciudad con un sigurat. Los sigurat, que fueron muy utilizados en la antigüedad y especialmente en el Imperio Babilónico, eran torres en una forma de espiral ascendente, donde arriba las personas podían tener comunicación con Dios o con los dioses. Y también allí era donde los dioses bajaban supuestamente para comunicarse con ellos, y luego estas personas que tenían ese privilegio de subir a la torre bajaban, ¿cierto?, esta torre en espiral, que estaba en espiral, y contaban entonces al pueblo o daban determinaciones, etc. El sigurat es fundamentalmente una edificación religiosa. Es una edificación religiosa. Y aquí ellos dicen que deciden construir el primer sigurat de la historia, ¿cierto? Y ellos deciden construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, que sirva de conexión entre el cielo y la tierra, que llegue hasta el cielo. Esta es la segunda característica de cómo se conforma una cultura en oposición a Dios. Tiene una motivación religiosa en su centro. Una motivación religiosa que no siempre es evidente, sobre todo en las civilizaciones modernas, pero que sigue estando allí. El hecho de que no sea evidente no significa que no está. El hecho de que no sea evidente no significa que no sea central. Es central y es real. Lo que motiva fundamentalmente al ser humano a levantar una cultura en oposición a Dios es una motivación religiosa. ¿Y cuál es la motivación religiosa aquí? Ellos quieren llegar al cielo. Ellos van a hacer el esfuerzo para colocarse en el lugar que le pertenece a Dios. Ellos quieren ocupar el lugar donde está Dios. Y ellos pretenden elevar una torre tan alta, que ellos puedan llegar hasta arriba y poder decir desde ahí, dominamos la tierra, dominamos la creación, somos los señores de la creación. Por lo tanto, ellos quieren alcanzar los cielos, llegar a Dios por su esfuerzo. O tal vez, como la serpiente tentó a Eva y a Adán desde el jardín, ser como Dios. Ustedes serán como Dios, le susurró la serpiente. Y este susurro permanece en la historia. Ellos quieren ser como Dios, quieren subir hasta el cielo y quieren llegar a donde Dios está. Una cultura en oposición a Dios se conforma con una motivación religiosa. Uno podrá decir, ¿pero qué tiene de malo que ellos quieran llegar a Dios? Lo que tiene de malo aquí es que ellos están proponiéndose ser sus propios redentores. Ellos quieren ser sus propios salvadores. Y ellos piensan y están convencidos que sus esfuerzos humanos los harán llegar a Dios. No han comprendido primero la profundidad del propio pecado y de la caída humana, que por nuestro esfuerzo no podemos llegar a Dios, pero tampoco han comprendido la inmensa santidad de Dios,
que es inalcanzable para el ser humano, aunque desarrolle sus mejores esfuerzos, aunque incluso haga naves potentes que se eleven y salgan de la órbita terrestre para llegar lo más lejos posible, no llegarán a Dios. Por lo tanto, esta motivación religiosa es una segunda característica de cómo se conforma. También una cultura en oposición a Dios se conforma buscando la gloria humana. Vean lo segundo que dice en el 4. Construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos. O hagámonos un nombre, dicen. Literalmente, hagámonos un nombre. Y un nombre es una fama. Un nombre es una manera de decir, aquí estamos nosotros, todos nos van a conocer, todos nos van a reconocer, todos nos van a admirar, todos nos van a aplaudir cuando oigan de las grandes proezas que hemos hecho, gloria humana. Su motivación es ellos llegar a Dios, ojo con esto, cuántas veces tenemos muy buenas intenciones, queremos hacer mucho bien, pero lo que nos motiva es nosotros alcanzar a Dios, nosotros ocupar el lugar de Dios, una motivación religiosa y pecaminosa, pero también, junto con esta motivación, la búsqueda de la propia gloria humana. Levantar nombres humanos, levantar ideologías humanas, levantar ciertos monumentos a la supuesta grandiosidad del ser humano. Todo eso es propio de una cultura que se conforma en oposición a Dios. Y así es como se conforma, buscando la gloria humana en tercer lugar. Y finalmente, en cuarto lugar, una cultura en oposición a Dios se conforma manifestándose en desobediencia contra Dios, manifestando su desobediencia, manifestando abiertamente su desobediencia. Y esta es la parte más evidente que nosotros notamos de cuando una cultura está en oposición a Dios. Pero muchas veces nosotros no miramos o nos vemos atentamente los otros, los anteriores. Pero miren, dice, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Aquí ellos ya están hablando explícitamente. Así nosotros evitaremos cumplir el mandato que el Señor nos dio. Porque ¿cuál fue el mandato? Multiplíquense y llenen la tierra. Nosotros queremos evitar a toda costa ser dispersados. Tal vez hay miedo. Lo más probable es esto, hay miedo, hay temor. Si somos dispersados, ¿cómo va a ser esta dispersión? ¿Dónde nos vamos a proteger? ¿Cuál va a ser nuestra seguridad? El corazón de ellos no está en comunión con Dios. Al no estar en comunión con Dios, ellos están llenos de temores, sienten y perciben su propia desnudez y por lo tanto dicen, protejámonos unos a otros. Construir una ciudad es fundamentalmente amurallar un lugar. Eso es construir una ciudad en la antigüedad. Las ciudades eran amuralladas hasta recientemente, hasta la Edad Media. Entonces, una ciudad es hacer un muro y dentro de ese muro hacer la vida cultural. Y ojo, que muchas veces una gran parte de la población no vivía en la ciudad, vivía en las afueras, produciendo en los campos. Pero la ciudad era el lugar donde ellos podían ir para refugiarse cuando una nación enemiga venía a atacar. Los vigilantes desde las torres las veían desde lejos, daban el toque de trompeta y toda la gente de los campos alrededor podía correr hasta la ciudad y protegerse detrás de las murallas de la ciudad. Así que tiene una función de protección, proveer protección y seguridad. Pero también tenía la función de ser un lugar y un centro de intercambio comercial y un centro de adoración religiosa. Eso es justamente Babel. Un lugar amurallado cuyo centro es esta gran torre con la intención religiosa de colocar a los hombres en el lugar de Dios, de levantar gloria humana y de sentirse seguros. Todo esto es propio de corazones que no tienen comunión con Dios. Cuando yo no tengo comunión con Dios, me opongo a Él y quiero ponerme en el lugar de Él. Busco mi propia gloria, pero también estoy lleno de inseguridades y temores. ¿No les parece interesante cómo los hombres más poderosos de la historia también son los más inseguros? Llenos de tocs, llenos de miedos, llenos de paranoias, de trastornos psicológicos, no pueden dormir en paz porque están siempre con temor de que alguien les va a serruchar el piso, de que alguien les va a quitar lo que es suyo. Esto es propio del corazón humano que no ha hallado paz, descanso en la comunión con Dios. Y aquí hay toda una cultura que se levanta bajo estos preceptos, lamentablemente. Así que, ¿cómo se conforma una cultura en oposición a Dios? Usa los dones de Dios para oponerse a Él, tiene una motivación religiosa en su centro, busca la gloria humana y se manifiesta en desobediencia a Dios.
como ellos hicieron aquí, abiertamente contra el mandato divino de multiplicarse, ellos dijeron, no, hagamos todo lo posible para no esparcirnos por la tierra, hagamos todo lo posible para no llenar la tierra. Así que ellos terminan explícitamente viviendo en desobediencia a Dios. Y generalmente este es el camino. ¿Y qué es lo que nosotros generalmente vemos, los cristianos muchas veces criticamos en el mundo evangélico? Solamente la última etapa, los actos y las manifestaciones abiertas de desobediencia de una cultura contra Dios. Pero no siempre tenemos el ojo, ¿cierto?, agudo, o no tenemos el discernimiento para darnos cuenta de los pasos anteriores que una cultura cometió para llegar a esos actos de desobediencia. Cuando una cultura comete actos de desobediencia frontales contra Dios, a través de leyes injustas, a través de leyes de opresión, a través de leyes contra los más pequeños e indefensos, cuando eso comienza a ocurrir, es porque ya hubo un proceso antes. Hubo un proceso de una cultura que se levantó en oposición a Dios, siguiendo estos pasos, usando los dones de Dios para oponerse a Él, teniendo una motivación religiosa en su centro, buscando la propia gloria humana. Finalmente el resultado de esto, ¿cierto?, es una serie de actos, conductas de desobediencia contra Dios. Sin embargo, como decíamos, aquí viene lo segundo. Bien, gracias. Sin embargo, aquí nosotros ya vemos lo segundo. Y lo segundo que nosotros vemos es el hecho de cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios. Ya vimos cómo se conforma una cultura en oposición a Dios. Pero ahora, ¿cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios? Vemos algunas cosas, primeramente en el 5 y en el 6. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Hace un examen cuidadoso. Esto es solo el comienzo de sus obras. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. Aparentemente, Dios no quiere competencia. Un lector desatento, un lector superficial va a concluir eso. Dios no quiere competencia y les va a cortar las alas. No, no es así. El hecho de que nosotros incluso leamos este texto de esa forma muestra la pecaminosidad de nuestro corazón, que incluso afecta a nuestra hermenéutica, porque el texto no está dando a entender eso. Lo que el texto quiere decir es que todos forman un solo pueblo, hablan un solo idioma. O sea, hay una condición que facilitó que esto ocurra. Pero ¿cuál es el problema? Que este es solamente el comienzo de su desobediencia. Y de aquí para adelante, el mal que se propongan, ellos van a buscar lograrlo. Ellos van a ir tras ese mal. O sea, si ellos hoy están comenzando a desobedecernos con el simple y sencillo mandato de llenar la tierra, ¿cuánta desobediencia más no va a venir a partir de esta? Dios está profundamente preocupado y atento al hecho de que en esta cultura, en esta civilización, que comparten un solo idioma, una sola lengua, en esta civilización lo que empieza a ocurrir es una gran injusticia, es mucha desobediencia, y esta injusticia entonces está solo comenzando y puede tornarse mucho peor con el tiempo. Dios quiere poner un freno, incluso por protección y cuidado hacia los más débiles, que ciertamente no fueron los que lideraron. Existieron, como en toda construcción de una civilización inmensa, existieron unos poquitos que, haciendo uso de su poder y de sus privilegios de poder, fuerza, milicia, etc., mandan a los muchos a que vayan y hagan entonces sus propios ladrillos, que construyan construyan la torre, que pongan a coser los ladrillos, etc. Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es que Dios quiere impedir que esto siga propagándose, que este mal siga propagándose. Así que, ¿cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios? Primero, Dios examina cuidadosamente. Y este examinar cuidadosamente no era, bueno, está ok, Dios lo hace ya en los cielos, no. Pero también es interesante porque después, a lo largo de la historia bíblica, nosotros vemos que el Señor, este examen cuidadoso, siempre lo comparte con sus siervos, con los profetas.
Hace que los profetas miren la condición de las naciones pecadoras, por ejemplo, o de las naciones idólatras, y entonces hace que los profetas hagan un examen cuidadoso y puedan ver atentamente de qué se trata el verdadero mal de esas naciones y de esos imperios. O sea, el examen cuidadoso forma parte de lo que Dios hace y de lo que Dios también nos invita a nosotros a hacer. Muchas veces nosotros somos irreflexivos, somos acríticos, no hacemos crítica, simplemente absorbemos la cultura a nuestro alrededor. Pero aquí Dios nos da una maravillosa lección de Él examinar cuidadosamente. Entonces esto es lo primero, para juzgar una cultura hay que examinar cuidadosamente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué condiciones facilitaron esto? ¿Y cuáles son sus motivaciones? ¿Y hacia dónde esto puede llegar? Y eso es lo que Dios justamente considera. Él examina cuidadosamente, examina las condiciones y piensa hasta dónde esto puede llegar, hasta dónde esta maldad puede llegar. Comienza aquí, pero ¿dónde puede terminar? Por lo tanto, Él hace un examen cuidadoso. En segundo lugar, ¿cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios? Dios determina una solución. Luego de hacer su cuidadoso examen, Dios determina una solución. Verso 7. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Es así como Dios entonces dice, mejor démosles diversidad de lenguas, diversidad de idiomas, diversidad de lenguaje, para que así ya no puedan entenderse. Así que esto es lo que Dios hace a continuación. Dios determina una solución. Y esta solución es una solución permanente. Ustedes van a ver que esta solución permanente es una solución que incluso va a durar hasta los cielos, hasta los nuevos cielos y nueva tierra, hasta la nueva creación. Porque el Apocalipsis dice que en la nueva creación, cuando Cristo vuelva con poder, gloria y majestad, de todas las lenguas, de toda nación, tribu y lengua lo van a adorar. Y que todos cantaban en su propia lengua, cantaban y alababan al Cordero. O sea, estas distinciones de lengua van a ser permanentes. Así que Dios presenta una solución, que además es una solución hermosa, una solución que justamente es una de las hermosuras del mundo que Dios creó, es que hay diversidad de lenguas, diversidad de idiomas, cada uno con su riqueza. Así que Dios determina una solución. La diversidad cultural. Porque si hay distintos idiomas, entonces esto lleva también a que hayan distintos lugares donde ellos van a ir a vivir. Así lo explica, ¿cierto?, el Génesis. Y eso coincide perfectamente con el análisis que los antropólogos, que son los científicos que se dedican al estudio de la cultura, dicen que una cultura está conformada por algunos elementos que tienen en común una cultura. Y dos de ellos principales es el compartir un sector geográfico o el compartir una geografía común, pero aún más importante es compartir una lengua común. Eso es aún más crucial y más fundamental en una cultura. Por lo tanto, estos dos elementos se conjugan. En tercer y final lugar, ¿cómo es juzgada una cultura en oposición a Dios? Dios hace que sus propósitos prevalezcan. No importa cuánto los seres humanos se opongan, no importa cuánto el reino parásito quiera destruir, no importa cuánto el mal quiera dominar, Dios es el rey y Dios no tiene competencia. Nadie compite contra su soberanía, contra su majestad, contra su poder. Nadie ni nada. Y eso queda en evidencia. En este texto ya les voy a mostrar cómo. Pero el punto es que Dios hace que sus propósitos prevalezcan. Verso 8. ¿Cuál es el propósito del reino de Dios? Creó a los seres humanos a su imagen y semejanza y les dijo, llenen la tierra. O sea, llenar la tierra de su gloria. Ese propósito no se detiene. Así que Dios hace que sus propósitos prevalezcan. Verso 8. De esta manera, el Señor los dispersó. Y los dispersó desde allí por toda la tierra. Y por lo tanto, la construcción de la ciudad quedó abandonada. Varios afirman que es justamente en esta Babel abandonada donde un par de generaciones, una o dos generaciones después, Nimrod, ¿cierto?, comienza a construir Babilonia, o la primera Babilonia. Así que es interesante notar que queda abandonada la ciudad, ¿cierto?, porque ellos se van y se dispersan y se van por toda la tierra y terminan obedeciendo el mandato, porque los mandatos del pacto son el diseño de Dios para la creación. El diseño de Dios para la creación es irrompible.
¿Qué hace el mal? Es parásito, corrompe, tuerce, mal utiliza estos mandatos, pero no puede ir contra ellos. No puede oponerse, no puede impedir que estos mandatos se cumplan. Son los mandatos con los cuales Dios determinó por su palabra que la creación debía existir. El mandato espiritual, la relación con Dios, el mandato social, la relación unos con otros, y el mandato cultural, la relación con la creación. Y parte de este mandato es: llenen la tierra. Así que Dios los dispersó y llenaron la tierra igual, aunque no querían hacerlo. Así que lo que nosotros podemos ver aquí es que Dios entonces humilla la arrogancia y la altivez humana. Dios humilla la arrogancia. Ahora, ¿dónde queda esto claramente en evidencia? En un pequeño detalle que a algunos les causa curiosidad en el verso 5. Dice, pero el Señor bajó para observar. Y después incluso repite la misma idea, porque dice entonces, será mejor que bajemos a confundir su idioma, dice el 7. Entonces dice, ¿cómo es posible? ¿Será que Dios no sabía? ¿Dios estaba allá en el cielo y no sabía? No, el mismo autor no nos da espacio para eso, porque dice que Dios se enteró de esto, el Señor, ¿cierto? Por algo bajó a observar, ¿cierto? La ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces, ¿qué significa esto de que el Señor bajó? No es que Dios es omnipresente, Él está en todos lugares, no niega esto la omnipresencia, y esto es lamentablemente este tipo de interpretaciones es porque ignoramos muchas veces los lenguajes y las figuras del lenguaje en la gramática. Aquí lo que hay es una ironía. O sea, véanlo de la siguiente manera. Toda la primera parte dice así: los hombres empezaron a construir una gran ciudad. Los hombres mostraron todo su poder y todas sus capacidades. Y en esta ciudad había una gran torre. ¿Y qué se propusieron? Ellos mismos lo dicen. Construyamos una torre que llegue hasta el mismo cielo. Así que ellos comienzan a construir la torre hasta el mismo cielo. Es una torre tremenda. Y los hombres entonces miraban su construcción y decían, wow, qué tremenda esta construcción que hicimos. Y ellos se alababan unos a otros y decían, miren qué heavy lo que nosotros hicimos, qué tremendo. No somos secos, somos bacanes, ¿o no? Qué bueno, gloria a nosotros, qué buenos somos, qué tremendos somos, qué grandiosos somos. Y nos alabamos unos a otros. Eso es lo que es la naturaleza humana, nos alabamos en lo que estamos haciendo. Nos damos gloria a nosotros mismos. Y entonces los hombres estaban ahí deleitándose en su obra. Pero para Dios, ¿qué era esta inmensa torre? Dios está allí y dice, ¿y qué es esa cosita que está ahí? ¿Qué es esa pequeñez que está allí? Y Dios tiene que bajar para verlo, como cuando tú quieres ver lo que está haciendo una hormiga y te pones una lupa para poder mirar mejor. Eso es lo que está diciendo. Aquí hay una ironía. Para los hombres era grandioso. Para Dios era una pequeñez sin importancia para Él. Dios no está ni un poco preocupado con que esta obra vaya a competir con Él. Lo que Dios no quiere es que el mal se siga propagando. Lo que Dios no quiere es que el mal de los hombres se propague sin límites. Y por eso Dios dice, este es solo el comienzo. Y todo el mal que se propongan, ellos lo van a terminar logrando. Mejor pongamos un atajo a esto ahora. Por el bien de la humanidad, por el bien de la creación. Así que aquí hay una evidente ironía. Cuando dice Dios bajó, lo que quiere decir, y la figura aquí que está usando es como un niño que se acerca para ver el hormiguero, para ver y entender qué están haciendo estas hormiguitas pequeñitas que están allí. La idea aquí es irónica. Para los hombres una gran torre, para Dios era una pequeñez tan sin importancia que Él tuvo que agacharse a mirar. Tuvo que agacharse a mirar lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, la conclusión de la historia es esta. Los intentos de autorredención humana siempre terminan siendo célebres fracasos. Vean el 9. Por eso a la ciudad se le llamó Babel. ¿Qué juego de palabras? Babel. En el lenguaje babilónico significa algo así como la casa de los dioses, la morada de los dioses. Y los babilonios en sus relatos antiguos y en sus relatos mitológicos hablan de cómo Babel era la ciudad de los dioses. Pero en el hebreo Babel significa confusión. Entonces aquí juega con un juego de palabras entre lo que la palabra es en el idioma babilónico y lo que la palabra significa en hebreo. Dice, por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque allí fue donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y desde donde los dispersó por todo el mundo. Así que los hombres aquí fueron confundidos. ¿Cuál es el lugar? Ellos dijeron, hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Se hicieron famosos por su fracaso, se hicieron famosos.
Se hicieron famosos por su arrogancia que llevó a nada. Se hicieron famosos por la torre que quedó a medio construir. Se hicieron famosos en su fracaso. Porque los intentos de autorredención humana, recuerden, ¿cuál era la idea de esta cultura que ellos estaban levantando? ¿Cuál es la idea de esta civilización? Ponerse en el lugar de Dios. Ellos autorredimirse. Ellos por su esfuerzo llegar a Dios o ellos por su esfuerzo tornarse dioses. Cualquiera haya sido de las dos cosas, son igualmente pecaminosas y son igualmente intentos del ser humano de autorredimirse sin el Redentor. Pero Dios desde el inicio dijo que un Redentor vendrá como descendiente de la mujer. Pero ellos aquí quieren autorredimirse. Ellos no quieren aguardar, esperar al poderoso Redentor. Ellos piensan, nosotros nos autorredimiremos, nosotros seremos nuestros propios dioses o nosotros llegaremos por nuestro esfuerzo a Dios. Ambas cosas son igualmente pecaminosas, como decía. Ambas cosas parten desde la misma motivación del corazón humano, enemistad contra Dios. Así que esta es la característica. Y por eso los intentos de autorredención humana siempre terminan siendo célebres fracasos. Veamos las preguntitas para los niños que están allí trabajando sus hojas, las preguntas 4, 5, 6 y 7. ¿Qué quiso transmitir el autor del texto bíblico? ¿Cierto? Mira, es muy interesante porque él está contando una parte aquí, una historia que está en el 10 y en el 11. Recuerden, una historia con dos escenas. La primera, el capítulo 10, es una parte única. De hecho, no existen registros en otras culturas de algo como esto. La tabla de las naciones se llama el capítulo 10. ¿Y qué es lo que el capítulo 10 busca demostrar? ¿Cuál es la intención del capítulo 10? En una sola frase, digamos. Es demostrar que la humanidad proviene toda de la misma simiente. Es demostrar que la humanidad somos todos iguales. Esto es muy interesante porque los antiguos relatos de otros pueblos y de otras naciones lo que hacían era siempre demostrar que ellos, dependiendo de cuál fuera el pueblo o la nación, ellos habían sido creados por algún dios muy especial que era distinto a los otros dioses que habían creado los demás. Entonces ellos siempre trataban de decir que ellos eran distintos, eran mejores. Pero aquí, en el relato hebreo, en el relato de la Biblia, en el relato del Génesis, se nos dice que toda la raza humana, sus distintas naciones y pueblos provienen de la misma ascendencia, de Noé, que a su vez proviene de Adán. Y esa es la idea. Entonces el autor nos está diciendo, la humanidad es una. Pero luego en el 11, del 1 al 9, nos cuenta cómo fue que ocurrió esta dispersión. En el 10 nos da el panorama, la tabla de las naciones, nos muestra la dispersión. Y en el 11 vuelve un poco atrás en el tiempo y nos dice, ¿y cómo ocurrió? ¿Cuál fue el episodio que generó esta dispersión? Y allí él nos muestra que la humanidad es diversa. O sea, estos dos principios, el autor Moisés nos está diciendo que la humanidad es una, pero también al mismo tiempo la humanidad es diversa. Es una porque todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Es una porque todo ser humano desciende de Noé, desciende de Adán. Es una porque toda la humanidad somos iguales en dignidad. Es una porque nosotros nacemos iguales en dignidad y en derechos, ¿cierto? Como dice la Declaración de Derechos Humanos. Bueno, eso es una verdad bíblica, es una verdad que costó muchos siglos que la humanidad lo comprendiera hasta que lo aterrizó en una Declaración de Derechos Humanos que incluso hasta los días de hoy genera gran polémica, sin embargo, porque el ser humano tiene dificultades para aceptar esta verdad. Pero esta es la realidad, la humanidad es una. En igualdad, en derechos, en dignidad, porque somos toda imagen y semejanza de Dios. Pero siendo una, es diversa. La humanidad es diversa, con diversas lenguas, con diversos pueblos, con diversos territorios, con diversas formas de habitar esos territorios, con diversas formas de configurarse cultural, socioculturalmente. Y esta diversidad es hermosa, esta diversidad es bella, esta diversidad no es pecaminosa, porque por eso en los nuevos cielos y nueva tierra, en el Apocalipsis, esta diversidad permanece. Esta diversidad no es eliminada, esta diversidad no es anulada. Esta diversidad permanece, incluso es celebrada por Dios en el Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. Así que la humanidad es una y también es diversa. Pero también nos muestra que existían fundamentalmente dos tipos de personas desde la antigüedad, cuando los hijos de Adán, Caín y Set, formaron sus propias descendencias. Y hay dos características. Caín, reconociendo su fragilidad, construye una ciudad. Set, reconociendo su debilidad, él invoca el nombre del Señor. Hay dos tipos de humanidad, los constructores de ciudades y los constructores de altares.
Los que construyen ciudades, ellos buscan ellos mismos autorrefugiarse, autorredimirse, autoprotegerse, autosalvarse. Los que construyen altares reconocen que dependen del Señor y buscan a Dios. Aquí nosotros vemos cómo la lógica de los constructores de ciudades se impuso. Aunque eran los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, pero la lógica de los constructores de ciudades, la lógica de la construcción de ciudades es la que se impuso. Autosalvémonos, autorredimámonos. Lamentablemente este intento, ¿cierto?, estaba causando gran daño y Dios vio el potencial daño de esto y lo detuvo a tiempo, trayendo la diversidad de lenguaje que hoy tenemos. Y también vemos que Moisés quiere transmitirlos claramente, que Dios juzga toda altivez humana. Así que por lo menos estas 3 cosas. Moisés nos quiere decir que la humanidad es una y es diversa. Moisés nos quiere mostrar también cómo, habiendo 2 tipos de humanidad, los que construyen ciudades y los que edifican altares, sin embargo aquí lamentablemente los que construyen ciudades prevalecieron con su lógica sobre los demás. Pero, en tercer lugar, Dios trae a juicio. Dios juzga estas cosas en la historia. La segunda pregunta es cómo este episodio de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios. ¿Cómo este episodio de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios? Bueno, vemos que los hombres, los seres humanos en rebeldía, levantan civilizaciones. Esto es lo primero que nos muestra. Aquí está el origen de las grandes civilizaciones. El punto de Babel es mostrar dónde se originan las grandes civilizaciones. De donde Nimrod va a sacar su idea aparentemente, ¿no? Porque Nimrod es un poco posterior al parecer, y Nimrod entonces saca la idea. Probablemente él termina de construir o por lo menos vuelve a habitar la torre o la ciudad que quedó a medio construir, y ahí entonces él levanta Babilonia, después se mueve a otra región y construye Nínive, y ahí entonces es el origen del imperio asirio, y estos 2 grandes imperios que son en todo el Antiguo Testamento símbolos de maldad, de opresión, de crueldad, estos 2 grandes imperios son levantados a partir de Babel, de alguna u otra manera, por la influencia de Babel. Así que lo primero que nos muestra es que los hombres en rebeldía no son solo individuos, son también sociedades, culturas, estructuras socioculturales en rebeldía contra Dios. Y esa temática de las estructuras socioculturales dominadas, el Nuevo Testamento utiliza este término, por principados y potestades, que son los que dominan el cosmos, entendido, como decíamos al inicio, como una cultura en oposición a Dios, ¿cierto? Que es este mundo en oposición a Dios. Pues bien, esto nosotros vemos que se levantan civilizaciones, aquí se originan, ¿cierto? Y como ustedes saben, Nimrod después dará continuidad a esta cultura de construir civilizaciones en oposición a Dios, imperios opresores. Y aquí comienza esta tendencia, ¿cierto? Entonces, aquí claramente Génesis da un pequeño giro, de alguna manera nos muestra que hay un giro en la historia, o se añade un elemento en la historia, se añade el elemento de la construcción de civilizaciones. No que antes no hubiese cultura, no que antes no hubiese sociedad, pero nosotros vemos que había harto énfasis en la crueldad y la pecaminosidad humana ampliamente extendida. Pero ahora aquí se nos muestra cómo esta maldad puede tener una cultura, puede tener una estructura sociocultural. La siguiente pregunta es ¿cómo este episodio revela a Cristo o nos habla de su venida? Bueno, en varios sentidos. Primero que todo, los contrastes. El contraste con el reino de Cristo es evidente. El reino de Cristo se coincide, porque de hecho es el establecimiento de ese reino, con el reino que Dios estableció en la creación. Cuando Cristo proclama el reino está cerca, cuando Cristo habla del reino, cuando Cristo dice el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes, Él está hablando de cómo Él, como hijo de Dios y como hijo también de la mujer, ¿cierto? El descendiente de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente, Él trae la restauración del reino como Dios lo diseñó en la creación. Y entonces el reino de Cristo, primero que todo, llena todos los rincones de la tierra. Se esparce, se extiende, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan, salgan de aquí. Esperen en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo, dice, pero una vez que la promesa caiga sobre ustedes, salgan a todos los lugares. Vayan y este evangelio sea predicado a todas las naciones. Por lo tanto, el reino de Cristo es un reino de multiplicar, de extender, de esparcir.
Su reino tiene todos los idiomas y lenguas. De toda lengua, de toda tribu y nación, adoran al Cordero alrededor de su trono. Es la visión que Juan ve en el Apocalipsis. Por lo tanto, el reino de Cristo es contraste claro con Babel. Babel es la antimisión. Es el asentarse, el acomodarse y el buscar levantar una estructura que glorifique al hombre. Cada vez que hacemos eso, estamos oponiéndonos al reino de Cristo. Fíjese lo complicado, por lo tanto, que es cuando nosotros como iglesia incluso repetimos esa forma de estructura. Tal vez porque la aprendemos, tal vez porque la cultura a nuestro alrededor nos enseña esa forma, pero entonces nosotros venimos y nos asentamos, nos acomodamos y levantamos una estructura para quedarnos ahí, y en esa estructura nosotros buscamos que nuestro propio nombre sea el que se magnifique o que nombres de instituciones humanas se magnifiquen. Lamentablemente, esto sigue siendo una verdad incluso a veces en nuestras propias iglesias. Pero el Señor nos dice: vayan a todas las naciones, vayan a todos los lugares. El Señor nos invita, el reino de Cristo es un reino centrífugo, que de ir y llenar todos los rincones de la tierra, de ir y proclamar su gloria en todos los idiomas y lenguas. Pero lo más maravilloso de esto es que históricamente, si vemos el desarrollo histórico de esta historia, aquí fue donde la diversidad de idiomas surgió. ¿Y dónde concluye esta historia? Esta historia concluye en el Nuevo Testamento de dos maneras. La primera, en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia en Hechos capítulo 2, dice que habían judíos de distintas naciones que habían sido criados en otros territorios y que hablaban otras lenguas y que por causa de la fiesta de Pentecostés habían ido a Jerusalén. Y ellos reciben el Espíritu Santo y ellos dicen que escuchaban en su propio idioma, que hablaban que en distintas lenguas hablaban las maravillas de Dios y proclamaban la gloria de Dios. Aquí no hay proclamación de glorias humanas en Hechos 2. No hay proclamación de magnificar a seres humanos. Aquí hay gloria de Dios. Hablan las maravillas del Señor y glorifican el nombre de Dios. En Pentecostés hay diversidad de lenguas y territorios de donde provienen ellos. Y esta diversidad es reafirmada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que ellos escuchen en su propio idioma, aunque están hablando en distintas lenguas, cada uno escucha en su propio idioma. Pero además se le da este don, ¿cierto?, a los discípulos y a los demás que estaban en el aposento alto de hablar en otros idiomas. Y mientras van hablando en estos otros idiomas, porque ahí no es una glosolalia, no son simplemente sílabas que nadie entiende, lo que ocurrió en Hechos 2 fue que hablaron en otros idiomas. Hablaron en los idiomas de aquella época, ¿cierto?, en griego, en persa, en copto, en los distintos idiomas que puedan haber habido en esa época. Honestamente no los conozco cuáles eran los idiomas de ese tiempo, pero hablaron en todos esos idiomas. Y en esos idiomas proclamaban las maravillas de Dios. Entonces nosotros vemos que aquí en Babel surge la diversidad de idiomas, pero luego entonces en Pentecostés vemos que esa diversidad de idiomas es entonces utilizada ahora para glorificar a Dios. Y finalmente volvemos de nuevo a lo mismo: en el trono del Cordero en Apocalipsis, al fin de los tiempos, todos los idiomas están allí adorando al Cordero y rindiéndole gloria. Y toda la creación es restaurada para gloria de Dios. Por lo tanto, ¿cómo este episodio revela a Cristo? Nos anuncia un reino mejor, del cual Babel es una antítesis. Y nos anuncia que el reino de Cristo es de justicia, es de paz. El reino de Cristo es de verdadera paz y justicia. No como Babel, que era un reino de opresión, donde unos pocos mandaban y los muchos cosían ladrillo, donde unos pocos daban las órdenes y tenían los privilegios de subir a la torre y los demás simplemente se quedaban abajo esperando. No, el reino de Cristo es un reino de sacerdotes y de reyes, donde a todos nosotros nos hace sacerdotes y reyes. Apocalipsis capítulo 5 dice eso explícitamente. Somos un reino de sacerdotes y reyes. Y entonces nosotros somos redimidos por Cristo, por nuestro gran Redentor. El hombre no puede redimirse a sí mismo. Todo intento de autorredención humana va a dar en fracaso. No importa, aunque sean causas muy justas, va a dar en fracaso. Así que ahí entramos nosotros finalmente en lo último. ¿Cómo somos invitados hoy a participar? Primero, hay muchas cosas que podemos rescatar de este texto, pero yo quiero destacar solo un par de ellas.
¿Cómo somos invitados nosotros hoy a ser parte de esta historia? Primeramente, si tú has creído en Cristo, si tú has sido convertido por el Señor, entonces el Espíritu Santo habita en ti. El Espíritu Santo que se derramó en Pentecostés está en ti también. Por eso tú has creído, porque el Espíritu Santo vino a tu vida, te bautizó con su presencia y te hizo nacer de nuevo. Y porque naciste de nuevo, pudiste creer y ser convertido. Así que tú tienes el Espíritu Santo, tienes dones del Espíritu Santo, por lo menos un don del Espíritu Santo tienes. El Señor lo que quiere es que tú contribuyas al esparcimiento, a la expansión del reino de Cristo para que llene toda la tierra de su gloria. Pentecostés nos permite eso. No tienes que hacerlo en base a tu propia habilidad, en base a tu propio esfuerzo, fundamentado y basado en tu propia astucia. Depende de Dios. Somos llamados a depender del Señor, a depender del Espíritu del Señor, a no buscar nuestra propia gloria, a depender de Él. Pentecostés nos permite ser parte de la historia de la redención. Por Pentecostés somos incluidos, desde el evento de Pentecostés, ahora todos los que creemos en Cristo somos incluidos en la historia de la redención para ser agentes que Dios usa para promover la redención, para llevar el Evangelio, para llevar justicia, para llevar paz, para llevar amor, para tener compasión del necesitado, para tener compasión del que ha fallado, para mostrar perdón a aquel que ha pecado y de esta manera liberar a los cautivos. Somos llamados, cada uno con su don, cada uno con su énfasis, pero somos llamados como cuerpo de Cristo a extender este reino. Somos el reino, somos la expresión de este reino que se esparce. Así que somos llamados a esparcirnos, a llenar la tierra. Somos llamados a esparcirnos. Por lo tanto, no nos acomodemos. Este está siendo un tiempo de estar encerrados momentáneamente. Y yo diría que sea un tiempo para nosotros guardar fuerza y energía, porque una vez que las puertas se abran, o una vez que ya podamos salir a la calle, llenémosla de la gloria de Cristo. Llenemos esas calles del anuncio del Evangelio. Llenemos esas calles del amor, la misericordia y la compasión, de muestras concretas de amor y compasión a través del servicio. Llenemos las calles, las oficinas y los lugares donde trabajamos de la justicia de Dios, viviendo vidas justas, viviendo para la gloria de Dios y realizando el trabajo con excelencia para que Dios sea glorificado a través de eso. Así llevamos y esparcimos esta gloria de Dios, porque no estamos aquí para construir torres, estamos aquí para llenar la tierra de la gloria de Cristo. Así que somos invitados a eso, pero también somos invitados a tener un ojo crítico, a criticar atentamente nuestra estructura sociocultural, a tener un ojo crítico hacia la estructura sociocultural. Como en Babel, un mundo altamente globalizado quiere que todos hablemos las mismas cosas, que todos tengamos el mismo idioma, que todos digamos las mismas cosas, que todos tengamos las mismas leyes. Hay agendas globales presionando a los gobiernos, y esto es un hecho, para que los gobiernos, en vez de tener sus propias leyes, simplemente cedan a las agendas globales, para así tener leyes como las que hay en otro país, como las que hay acá, como las que hay en este otro lado, y así producir una verdadera hegemonía cultural. La hegemonía cultural sigue buscando imponerse a través de lo políticamente correcto. Y ojo, cuidado aquí, ten un ojo crítico, porque muchas veces utilizan el lenguaje y el discurso de la justicia, de hacer el bien al prójimo, de la solidaridad, pero para imponer agendas contrarias a Cristo y a su reino. Para promover agendas que en realidad lo que hacen es oprimir a los más débiles, que en realidad lo que hacen es darle y otorgarle más poder a las élites que ya tienen más que suficiente poder. Así que muchas veces nos falta este ojo crítico, como el que Dios mismo muestra aquí. Dios examinó lo que los hombres estaban haciendo. ¿Y qué es lo que Él vio? ¿Cuáles eran las condiciones que permitían? ¿Y cuál era el potencial riesgo que esto podía producir hacia adelante? Ten tú también la misma astucia. Es fácil dejarse llevar por un discurso inflamado de justicia. Pero piensa bien, ¿a dónde vamos? ¿A dónde camina una sociedad que busca imponer la justicia mediante la violencia? ¿Habrá justicia realmente allí? Mira la historia. ¿Se produjo justicia verdadera allí donde el centro del discurso y junto con el discurso estuvo la violencia junto con eso? Busquemos, seamos críticos de los discursos que hablan de la justicia, del bien social y del bien del prójimo. Pero también, ojo con los discursos de libertad.
de respeto a la libertad humana. Margaret Thatcher dijo una frase que, con todo lo que personalmente la admiro como líder, sin embargo una frase fatalmente antibíblica y que jamás un creyente podría reproducir una tontera como esa. Y dijo: no existe la sociedad, solo los individuos. Eso es idolatría de la autonomía del individuo. Eso es el liberalismo, el ismo, como verdadera ideología idólatra que se levanta, negando el hecho de que efectivamente estructuras socioculturales como Babel se han levantado a lo largo de la historia, que hay principados y potestades y que hay un mundo, un cosmos en oposición a Dios. Todas verdades bíblicas. Y lamentablemente esa negación de las verdades bíblicas lleva a algunos, ¿cierto?, a abrazar ideas de que no, que el individuo tiene que ser libre para emprender, para hacer lo que quiera, que las libertades individuales deben ser respetadas más que cualquier otra cosa. Y entonces empieza a ver, miren qué estúpida, qué estupidez en la que caemos como humanidad. Libertad o bien común, libertad o bien común. Y la palabra de Dios nos invita a las dos. ¿Dónde encontramos libertad y bien común al mismo tiempo? El Evangelio, el amor que Cristo mostró, el amor que Cristo llamó a sus discípulos, con el cual Cristo llamó a sus discípulos a servir. Cuando nosotros vivimos los valores del reino y vivimos conforme al reino de Cristo, entonces nosotros aprendemos no solamente a tener un ojo crítico hacia las estructuras socioculturales y las ideologías que dentro de estas estructuras socioculturales se levantan, todas ellas igualmente pecaminosas, todas ellas igualmente idólatras, no importa de qué espectro, de qué lado sean. Pero también, además de tener un ojo crítico, somos llamados a construir otro reino. Un reino de verdadera justicia y de paz, porque es un reino que se construye desde la gracia, desde el amor, desde la compasión, desde el perdón, desde el darle un vaso de agua al enemigo, sea él quien sea, desde el darle a tu enemigo de comer cuando él tiene hambre, desde el servir al prójimo. Y no solamente el prójimo que está en gran necesidad, que sin duda alguna es lo primero y muy importante, pero también servir a ese prójimo que te cuesta tragártelo, que no te cae tan bien, que tal vez con el cual tú tienes grandes diferencias, pero que sigue siendo imagen y semejanza de Dios. Recuerda, si una gran lección nos enseña Moisés aquí en el 10 y en el 11, es la solidaridad de la raza humana. Todos venimos de la misma ascendencia, todos somos hijos de Adán y de Noé. Todos debemos, por lo tanto, respetar la dignidad del otro. Así que palabras ofensivas de destrucción, anhelar destrucción en nuestras consignas, contra carabineros, contra los saqueadores, contra los que protestan, contra los políticos, esas generalizaciones dañan la imagen y semejanza de Dios. Como cristianos somos llamados a no ser parte de esas lógicas. Somos llamados a mostrar amor, gracia y compasión, el amor y la gracia y la compasión que Cristo mostró hacia ti, somos llamados a mostrar hacia otros. Así construimos el reino. Por lo tanto, proclamemos el Evangelio, anunciemos a Cristo, esparzamos este mensaje y llevémoslo con obras de servicio, de amor y de compasión hacia todos, hacia los necesitados, hacia aquellos que tal vez no son tan necesitados, pero necesitan de nuestro perdón y compasión. Mostremos amor y compasión hacia todos. Y así este reino seguirá esparciéndose y seremos parte, sin duda alguna, y seguiremos siendo parte de esta historia que Dios está desarrollando. Amén. Los invito a que oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das esta maravillosa gracia de poder deleitarnos en tus verdades, de poder leer tu palabra, y aunque estamos en nuestra casa, tal vez algunos incluso solos, porque sus familias no comparten la fe, o porque están solos en sus casas, pero sin embargo ellos están en esta hora rindiendo culto, y estamos de alguna manera unidos en esta hora, alabándote y adorándote. Gracias, Señor. Aquellos que están reunidos en familia, en sus casas, estamos también, Señor, en esta hora adorándote y siendo también exhortados por tu palabra. Gracias por eso. Oramos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos dé la fortaleza, ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que nosotros te adoremos y te sirvamos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.